comienzan. Ya, son las 8:39, muy contentos de saludar a nuestros panelistas el día de hoy. En primer lugar, de Horizontal, Polín, para decirlo bien, Centro de Estudios, Fundación, las dos cosas. Centro de Centro Estudios, Estudio, ¿no? Centro Centro de Estudio. Estudios, sí. Emparentado con Evópoli, ¿no? Pues, ¿está bien dicho así? Sí, sí, Sí. está emparentado con Evópolis. Sí. Así es. Y Polín también, militante de Evópoli, ex ministra. Polín, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Sí, y saludamos también a Juan Andrés Lago. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bueno, Juan Andrés Lago, de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido. Muchas gracias y un grato placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí. Hola, Bueno, Juan Andrés. Hola, Paulín, ¿qué tal? Hola. eh, ya, pues bueno, partamos hablando del sexto retiro, ¿no? Se votó ayer en comisión, se rechazó, se va a votar hoy día. Vamos a volver a hablar un poco de las mismas cosas que hemos hablado con el primero, el segundo, en fin. En primer lugar, el cambio de posición que han tenido sectores del oficialismo. Juan Andrés, también la mirada crítica que ha habido desde algunos militantes de tu partido respecto a que no puede ser un rechazo a secas, sino que tiene que haber políticas que concurran a atender la situación de la población. Pero bueno, al fin y al cabo, esto que ha tenido un cambio en su manera de apreciación desde lo que ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, Polín, donde ocurrió lo contrario, ¿no? Que era que votos de derecha concurrieron a la aprobación de los retiros, a lo que ocurre ahora, donde se ha generado una nueva mayoría, así como alguna vez existe una coalición que se llamaba así, transversal en favor del rechazo, ¿no? A esta iniciativa. Y bueno, y está el otro factor que va en paralelo, ¿no? De diputados que sostienen su capital político sobre la base de esta agenda, y sobre la base además de un discurso que reivindica a los sectores más desposeídos de la población, frente a los cuales la política sería insensible, ¿no? Bueno, no es un asunto fácil de desentrañar para quienes están ahí en los zapatos o en los asientos que hoy día deberán votar. Quería preguntarte, Polín, cómo lo ves. Traté de resumir la trayectoria de lo que ha tenido de lo que ha sido este debate, a lo largo de los años. Sí, efectivamente ha sido un debate intenso. La verdad es que yo creo que, a ver, lo primero con respecto a los retiros en general, yo creo que ha sido de las políticas más populistas que hemos tenido en Chile. Porque cuando uno dice que lo que es hacer política populista es cuando tú sabes que estás aprobando algo que no hace bien, que no es bueno para el país en general. Y los coletazos los hemos vivido todos con respecto a lo que significaron, ¿cierto?, los retiros, cuánto aumentó la inflación, cosas que en su momento muchos quisieron minimizar, pero con tal de sacar, digamos, algunos puntitos después de ventaja en las votaciones o algo que parecía ser, cierto, muy popular y positivo, tuvo coletazos bien negativos. Entonces yo en ese sentido me alegro que por fin se esté entrando en razón, y se ponga, ojalá, fin a toda esta política de los retiros, porque no es la forma en que, cierto, en que las personas eh, deben, digamos, acceder a apoyos, ayudas. Esa plata tiene un destino especial, ¿cierto? Que es para cuando tú jubiles. Ese es el fin para la etapa en que uno ya deja de producir recursos, deja de tener ingresos, y necesita tener ese colchón. Entonces, esta cosa de que quedó como ya un poco en el inconsciente, bueno, si me faltan recursos, puedo acudir a esto. Además, hoy día no nos olvidemos que los sectores más vulnerables no tienen esos recursos. Por lo tanto, no le estás ayudando a los sectores, digamos, más necesitados, porque esas personas hoy día probablemente ya casi no tienen nada en sus cuentas de ahorro. Ya, esta es una de las Entonces, ideas fuerzas principales de los defensores de los retiros. Entonces tú, Polín, desmontas eso, ¿no? No sería una absolutamente. política para los sectores más desposeídos. Creo que para nada. Si pienso hoy día quiénes son las personas que
digamos, aquellos que tienen más recursos son los que tienen más ingresos en sus fondos de pensión. Entonces, no estás ayudando a aquellos que de verdad están con problemas serios, con problemas graves. Creo que hay muchas otras políticas públicas, ¿cierto?, que y ayudan a las personas en momentos de dificultad. Y probablemente hoy día, y con esto ahí cierro, a diferencia de lo que pasaba, ¿cierto?, cuando estábamos en plena crisis del COVID, donde tú necesitabas ayudas más generalizadas y menos focalizadas, porque eran muchos los afectados, hoy día nuevamente tú necesitas hacer políticas públicas que estén focalizadas en aquellas personas o en aquellos sectores que necesitan mayores apoyos, y no políticas urbi et orbi que lleguen a los que necesitan y a los que no necesitan también. Así que en eso me deja tranquila y espero que dejemos de lado por fin este tema de los retiros. Juan Andrés Lagos. Sí, gracias. Mira, yo lo que creo es que los retiros surgieron en Chile, no sé si tanto por demanda parlamentaria, sino que por una demanda ciudadana muy angustiada. Eso fue bajo pandemia y yo me recuerdo perfectamente cuando la gente bajo pandemia, a través de municipios, transversalmente incluso, demandaban canastas básicas. Estábamos llenos de comedores populares. Esa era la situación. Y ahí se produjo un vacío de políticas públicas de ayuda a la ciudadanía muy fuerte, muy intenso. Esa es la realidad. Incluso bajo pandemia la gente protestaba, o sea, salían los caceroleos. Había una cosa muy generalizada y que no tenía un color político. Yo insisto en este punto, insisto mucho. No tenía un color político, tenía una demanda ciudadana, social, muy transversal y muy amplia. Ahora, ahí surgen los retiros. Y yo creo que nadie, ni siquiera sectores de derecha, se atrevieron a negarse a eso. No sé, será por cálculo, será por lo que sea, pero finalmente los retiros fueron aprobados muy mayoritariamente. Incluso a pesar de algunas expulsiones, o no sé si se acuerdan, que hubo unos Claro, traspasos a tribunales así es. supremos. Yo creo que la ciudadanía observa el comportamiento de la élite política y en este caso el Parlamento, y por eso tiene tanta, yo diría, desafección del Ya. Parlamento. ¿Y qué pasa ahora Creo que, ¿Y qué pasa bueno, ahora en Sí. sí, mira, yo creo que hay otro punto que quiero marcar. Hay estudios bien objetivos que lo que muestran es que la mayoría de este país, cuando jubila, y los que ya han jubilado o los que van a jubilar van a tener pensiones muy bajas, muy bajas. Entonces, lo que mucha gente ha hecho es sacar un cálculo muy realista. ¿Qué le sirve más? ¿Tener los recursos frescos para poder hacer algo o esperar una pensión de miseria que no le va a servir mucho para la pervivencia? Y entonces yo incorporaría también en el análisis ese tipo de cuestiones, porque son las cuestiones que hacen que mucha gente mire los retiros como cuestiones de pervivencia. Entonces, la ausencia es, yo no creo que aquí haya un tema de populismo, aquí lo que hay es ausencia de políticas públicas, porque el drama de Chile es que mientras pasaba todo esto, las tasas de ganancia de las grandes empresas, las 7 familias, subieron. Subieron, esos son estudios hechos a nivel internacional. Entonces, algo pasa en términos de desigualdad, en términos de reactivación, en términos de una macroeconomía a escala humana, que tú llegas a este tipo de situaciones. Ahora, a mí me parece que aún tomándose medidas que se han tomado, hay un vacío todavía importante y no solo en sectores más desposeídos, también en lo que se llaman sectores medios. En Chile la canasta, el salario y otras cuestiones de pervivencia han subido mucho. Sí, pues bueno, hay estudios de investigadores de la Universidad de Chile que nos demuestran que la clase media es cada vez más un mito que una realidad concreta Exactamente, exactamente. y que un porcentaje importante de lo que históricamente es una clase media vive en condiciones bastante Nosotros, precarias, ¿no? exactamente, nosotros hemos planteado hace meses que nuestro gobierno tiene que tomar más medidas de reactivación y de mitigación. Por ejemplo, Y no, ¿cuáles? y ¿Sí? nosotros hemos planteado, por ejemplo, algo de eso dice el presidente Boris en su cuenta, pero nos gustaría una cosa mucho más contundente, que es atacar el tema del endeudamiento de la ciudadanía. Buscar fórmulas concretas que permitan que ese endeudamiento disminuya, baje,
Mira, si hay algo que afecta a las pymes, a las emprendedoras y emprendedores, a la gente que vive un salario y a la gente que está en precariedad, es el tema del endeudamiento. Y ahí hay que abordar el tema con los grandes bancos, porque esa es la contrapartida. Y yo creo que hay que hacerlo, hay que convocarlos y conversar, porque Una, son parte de sí. este país. Una, Entonces creo que, sí, sí, una última pregunta, Juan Andrés, y luego le devuelvo la palabra a Paulín. Tu sector, o el sector al que tú perteneces, doctrinariamente siempre ha sostenido que la seguridad social debe ser un derecho, ¿no? Y ese es un sí, paradigma que va en contra de la idea de la propiedad individual de los fondos, ¿no? Pero sí. en cierto momento adhirió a la idea del retiro, que no puede sino existir bajo el supuesto de que las personas piensen que sus cotizaciones son de ellas, ¿no? Individualmente. Mirado retrospectivamente, no hubo una capitulación doctrinaria, no sé cómo decirlo, pero ¿cómo ves eso que yo te señalo que a primera vista parecería como una contradicción, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene después en distintos ámbitos, en los sentidos comunes, en fin. Sí, mira, yo ahí, mi opinión es que creo que aquí hay que empezar allá de una vez por todas a cambiar la política económica del país, que es muy desastrosa. O sea, yo creo que cada vez hay menos espacio para los sectores que creen que la economía de Chile se mide sobre la base de ciertos indicadores que te da la macroeconomía, cuando el propio Banco Mundial, cuando la propia CEPAL, cuando el Fondo Monetario Internacional te están diciendo cuestiones distintas. Entonces yo creo que esa subordinación a mí me parece que es muy lamentable, porque ya la veníamos trayendo hace muchos años, por décadas. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que uno de los temas que hay que poner en el centro es la inversión de políticas públicas estables en el tiempo. Porque yo he escuchado a algunas personalidades de mi gobierno que dicen: nosotros no vamos a hacer nada si no significa tener un equilibrio fiscal y un gasto financiado. Pues eso lo están diciendo desde los 90, eso lo decía Pinochet también. No están diciendo nada nuevo. Y entonces uno dice, bueno, vamos a seguir enclaustrados en un tipo de política económica donde tú no te puedes mover, no te puedes mover. Y al final, a quien le aprietan el cinturón es constantemente a la ciudadanía. Yo creo que hay, mira, yo vuelvo a citar, otras veces lo he planteado, entre otros, pero quiero citar una persona, Ricardo Fred Davis, que ha desarrollado una política económica a partir de la cual es posible trabajar en la dirección de una nueva economía para Chile, con un gasto público y con una reactivación que te permite enfrentar este tipo de dramas sociales que vienen por décadas. Entonces, yo creo que si se trata de análisis, hay análisis, pero hay que escuchar un poco más, porque si nos miramos puro al espejo y entre el Banco Central y otras autoridades macroeconómicas muy respetables de mi punto de vista, pero que sin embargo se equivocan constantemente, del punto de vista de una economía a escala humana, Ujú. no del punto de vista de una economía macroeconómica que tiene cierta regulación. Paulín, ¿cómo ves el tema de las ayudas sociales durante este gobierno? A ver, yo creo que vuelvo ahí al Sí. punto que comentaba antes también. A ver, yo creo que las ayudas sociales son importantes, ¿cierto? Siempre tienen que estar sobre la mesa. Y creo que es importante ahí también focalizarlas, porque tú no puedes, nosotros no tenemos, a diferencia de lo que dice Juan Andrés, la responsabilidad fiscal creo que es importante. Los países que pierden su responsabilidad fiscal finalmente terminan en hoyos económicos, como lo hemos visto con algunos vecinos acá en la zona, como lo son, por ejemplo, los argentinos. eh, Terminas realmente con un país que termina cayendo en una pobreza bastante extrema. Entonces, creo que acá el rol, ¿cierto?, de quienes gobiernan es siempre buscar, por un lado, esos equilibrios que tú necesitas en la economía. Necesitas estar buscando políticas que incentiven, ¿cierto? ¿Cómo vas a generar más ingresos? Ingresos frescos, no simplemente con una reforma tributaria que al final es una redistribución de recursos. Tú lo que necesitas es generar más inversión, es que tu país sea atractivo. Y eso tú lo ves constantemente en países del hemisferio norte, que están generando distintas políticas. Por ejemplo, hoy día en todo lo que es tecnología e innovación, cómo los países y incluso ciudades en algunos lugares se van convirtiendo en estos polos porque hay ciertos, digamos, beneficios para quienes quieren ir a instalarse allá y todo eso va moviendo, ¿cierto?,
la economía. Entonces, eso tiene que ir, ¿cierto?, por el otro lado, con las políticas que ayuden a los sectores que están, digamos, que están sufriendo en un momento determinado problemas que son más estructurales, mientras tú resuelves el tema estructural, como tenemos, por ejemplo, con lo de las pensiones. Ahora yo creo que el tema de la PGU ha sido una muy buena política pública. Uno se lamenta que tal vez no partió antes. Tú ves que la tasa de reemplazo ha crecido muchísimo, y cuando tú ves que incluso con ese aporte, que ya son creo que más de 200.000 pesos por pensionado, digamos, incluso esto es más allá porque hay personas que ni siquiera se han pensionado, pero que tienen sobre 65 años, te llega, ¿cierto?, ese aporte. Tú ves que tenemos un problema todavía que es estructural en términos de que nosotros, el 10% sigue siendo muy bajo, porque hoy día ya a los 70 años estamos todos vivitos y coleando y pensando que tenemos 10 años más todavía con mucha energía. Entonces, el contexto laboral en el mundo ha cambiado muchísimo y yo creo que las políticas públicas todavía no han ido aparejadas a ese cambio, donde vivimos más, donde las formas de trabajar también son distintas, la flexibilidad laboral también hoy día es distinta. Cuando pensemos en lo que va a pasar cuando ya la inteligencia artificial se haga, ¿cierto?, algo mucho más asequible, también va a cambiar nuestras formas de trabajo. Pensemos en esto mismo nomás que estamos haciendo ahora, como estamos haciendo este programa de radio, que antes era impensable. Sí, pues, totalmente Y eso nos impensable. cambia absolutamente. Entonces, en ese sentido, creo que también el foco de lo social, el gobierno lo tiene que también poner en aquellos grupos que requieren de mayores ayudas y no a un conjunto grande de la población. Sí. Bueno, vamos a ir al alto, pero antes, Polín, Juan Andrés, les quería plantear el tema de esta guagüita que murió en San Antonio. Y bueno, ahí surgen varias preguntas, ¿no? La pregunta de si es un caso puntual o nos permite sacar lecciones más generales, si fue una negligencia localizada o es más bien la expresión de una mala política de cobertura del gobierno, si la culpa es de la salud pública o si hay que fortalecer la salud pública. Y bueno, al fin y al cabo también, si se deberían tener en consideración algunas de las propuestas que se han puesto encima de la mesa, como por ejemplo la de adelantar las vacaciones de invierno para evitar que haya más contagios y de esa manera contribuir a que no haya tanta presión sobre los servicios de urgencia pediátricos, ¿no? Bueno, vamos a ir una pausa y a la vuelta vamos con este tema. En algunos segundos nos reencontramos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores.
Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. En Chile, más de 30.000 personas no tienen donde dormir y este invierno queremos llegar a ellos. Por eso, desde el 26 de mayo al 7 de junio, te invitamos a ser parte de la colecta digital de nuestra casa. Campaña que busca construir un Chile calle cero, porque nuestra misión es que nadie vive en la calle por falta de oportunidades. Haz tu aporte hoy en www.nuestra-casa.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:02. Estamos esta mañana con Paulín Cantor y con Juan Andrés Lagos, analizando, por supuesto, la contingencia. El tema quedó planteado antes de la pausa. Juan Andrés, te escuchamos. Mira, a ver, yo lo que creo es que cuando en un país, un parlamento que no tiene por mandato, y lo digo así explícitamente, boicotear a un gobierno y su programa, porque no es el mandato del parlamento, te rechazan la idea de legislar una reforma tributaria, a mí me parece gravísimo. Y yo creo que nuestro propio gobierno no le ha dado la dimensión a esa gravedad. Me parece gravísimo porque una parte muy importante de ese presupuesto tiene que ver con cuestiones de salud, tiene que ver con cuestiones de seguridad, tiene que ver con esas cosas. Mira el impacto que va a tener el royalty hacia los municipios. Ojalá hubieran sido más. Porque por eso se hace el royalty, para que tengan más recursos los municipios. El mismo tema del litio. Ha escrito una columna la expresidenta Michelle Bachelet, donde yo concuerdo con ese diagnóstico. Tenemos que apurarnos porque Irán tiene recursos, China tiene recursos, en Bolivia tiene recursos, Argentina tiene recursos. Y aquí seguimos con el debate absurdo desde mi punto de vista, cuando tú tienes carencias para gestión de políticas públicas que son la base de la pervivencia de una sociedad, si no es otra. Las sociedades no viven sobre la base de los equilibrios macroeconómicos. Las sociedades perviven, que es distinto. Y fíjate lo que está pasando con Estados Unidos. Entonces también miremos un poco la fotografía más grande. Estados Unidos está en una crisis tremenda desde el punto de vista económico-financiero. Lo que pasa es que aquí le damos poca importancia, pero también miremos la región, Bolivia, un país que está trabajando con políticas públicas y que tiene cosas bastante interesantes. Yo no digo para copiar, pero miremos la fotografía completa. En ese contexto, para mi gusto, dado la situación de temas como la salud pública, de temas como la vivienda, de temas como salario, yo convocaría un gran acuerdo nacional de urgencia, pero que nadie empiece con el boicot previo. O sea, después de la cuenta presidencial, de nuevo empezaron a cuestionar desde la derecha cuestiones que tienen que ver con recursos de esa naturaleza, ¿sí? No tienen que ver con redistribución. O sea, si tú te pones en la línea que, por ejemplo, ha tomado Alemania, por poner un ejemplo ya, Alemania bajo pandemia estatizó Lufthansa porque se tomó la propiedad de más del 50% de Lufthansa y de otras empresas más. En Francia estatizaron todo el sistema energético. Pero, Juan Andrés, entonces, lo que tú sostienes es que el caso de San Antonio tiene que ver con que
la oposición rechazó la reforma tributaria? Yo creo que hay algo de eso y creo que se requiere con urgencia mirar con mayor atención lo que significa la inversión directa, rápida, ahora en el sistema de salud público. Eso es lo que hay que hacer. Mira, yo valoro, por ejemplo, lo que se hizo bajo el gobierno del presidente Piñera en pandemia cuando se estableció un acuerdo y el sistema público y el sistema privado operaron inéditamente, porque fue inédito, para poder enfrentar esa situación. Y se enfrentó. Claro, hubieron problemas, hubieron, qué sé yo, típicos, de distinta naturaleza, pero eso ayudó a enfrentar una situación de crisis. A mí, si alguien me dice que en Chile hoy día no existe una crisis en materia de salud pública, no sé en qué país vivimos. De verdad, porque lo que pasó en San Antonio es gravísimo, o sea, no es un tema cuantitativo. Hay muchas niñas y niños en estos momentos que están siendo hospitalizados por el tema de los virus que hay en todas partes. Bueno, pasó el otro día sí. una cosa terrible, mira, yo no tengo nada contra los animales, al contrario, pero pasó una cosa terrible en el sur. O sea, hay lista de espera y sin embargo se atendió a un perrito que está bien, pero hay lista de espera en oncología. Entonces están pasando cosas que debieran hacernos mirar bien el cuadro real que está ocurriendo en salud en Chile y tomar las medidas. Yo creo que se requiere bastante urgencia para eso. No podemos tener la misma actitud que tenemos en este momento, ni gobierno ni oposición. Esa es mi postura. Sí, Polín, bueno, el origen de, por lo menos según se ha explicado oficialmente, de la situación que dio finalmente lugar a la terrible muerte de esta guagüita era la falta de camas, ¿no? De urgencia pediátrica. ¿Qué decir frente a eso, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a esto? Si es que ese es el problema, ¿no? Que es lo que oficialmente se ha explicado. ¿Estás en silencio, Polín? Sí. No, sigue muteada, Polín. Vamos, algo pasa con Polín que no la... Sí, sigue muteada. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Viste la tecnología. Sí, yo estaba tratando de aprender a leer labios, pero todavía no lo logro, así que no caché lo que estabas diciendo. Así que partamos de nuevo. Sí. A ver, lo primero es decir que esta es una noticia, ¿cierto?, devastadora. Es lamentable la muerte de una guagua, es conmovedor. Y cuando uno va a analizar lo que pasó, yo creo que para mí es bastante acá claro que hay un tema acá de mala gestión. Esto no tiene que ver con recursos o más recursos para resolver esto. Esto tiene que ver con un tema de hacer buena gestión en salud pública. Cuando tú sabes, ¿cierto?, que estás con una crisis producto del virus sincicial y los virus que vienen, ¿cierto?, en el invierno, tú tienes que preparar tu sistema de salud. Nuestro sistema de salud para el COVID, yo creo que fue un ejemplo para el resto del mundo. Se pudo trabajar en alianzas público-privadas, se trabajó en colaboración con las Fuerzas Armadas, se trabajó con el Ministerio de Defensa cuando había que trasladar pacientes. Bueno, tú te tienes que anticipar a los escenarios, tener respuestas y ver cómo vas a abordar la situación. Y acá, cuando tú decías qué pasa con el tema de adelantar las clases, acá, por malas políticas públicas en salud, no se puede transar la educación. Así es, creo que realmente es no estar pensando bien con la cabeza, decretar que los niños salgan de vacaciones porque tú no eres capaz de resolver el tema de salud y cómo abordas, digamos, los casos más críticos, cuando Chile ya demostró que es capaz de hacerlo en un contexto mucho más complejo, que fue el COVID. Pero lo que no podemos seguir es transando también la educación de nuestros niños y cada vez al menor problema, listo, se cierran los colegios. Así, la brecha que nosotros estamos teniendo como país en materia educacional, que justamente es lo que te permite después que la cancha se vaya emparejando, es brutal y aumenta todos los años a medida que los establecimientos públicos tengan menos clases que los privados o el particular subvencionado. Con la salvedad que aquí no estamos hablando de disminuir clases, sino de adelantar vacaciones, que no es lo mismo. Claro, pero después, por alguna razón, pero siempre hay un tema que yo creo que está mal pensado. En el fondo tú tienes que resolver tu tema de salud con todas las herramientas y buena gestión y previendo escenarios. Y tu sistema escolar y tu año escolar
tiene que seguir de la misma forma, porque digamos, estos virus los vamos a tener siempre. Entonces no podemos estar pensando, no somos capaces de atender, entonces listo, saquemos a los niños del colegio y los dejamos encerrados. Cuando el costo y lo difícil que ha sido para todos nuestros niños volver a clase, el tema de salud mental, yo creo que ese es uno de los problemas más graves que acarreamos como país en nuestros jóvenes y adolescentes. Entonces creo que todos estos cambios en su rutina no hacen bien para su formación. Y el tema está para mí en negligencia absoluta de los médicos a cargo, de cómo gestionar, digamos... Sí, hay algo, de hecho, Paulín y Juan Andrés, hay algo que a mí no me calza, porque, a ver, yo no quiero inhibir que eventualmente se piense que esto es culpa del gobierno, que es un problema súper estructural, en fin, pero está vigente una ley que se llama la ley de urgencia, ¿no? Así es. Esa ley de urgencia dice que las personas pueden ser, y no pueden, deben ser atendidas en cualquier centro de salud, ¿no? Que para esos efectos no hay que presentar ningún tipo de documentación, que no es necesario llevar dinero, que opera automáticamente una suerte de garantía o de seguro que proviene del Estado para poder cubrir todos los costos que implique esa prestación o esa atención de urgencia. Y yo reconozco que es por falta de información mía, pero me pregunto cómo fue que se deliberó la ley de urgencia en ese momento para llegar a la conclusión de que no había ninguna cama disponible sino en Arica, ¿no? O sea, el argumento es que no había ninguna cama en el servicio público, pero bueno, la región tiene varios hospitales, la región metropolitana también, entonces ahí yo no sé si, o sea, yo no sé cómo fue la gestión para efectos de implementar esa ley que hipotetizo, ¿no? Podría haber evitado lo que sucedió. Sí, Manuel, y ahí muy Patricio. corto, esa ley, Patricio, perdón, Patricio, esa ley se aplica, es muy rápida. Si tú de verdad llegas con un paciente crítico y cualquier centro asistencial, ya sea público o privado, lo tiene que rápidamente tratar. Entonces, de verdad, acá uno cuesta entender lo que sucedió y por qué no se tomaron las medidas correctas. Sí. Bueno, vamos a, en cualquier momento, establecer contacto con nuestra colega Natalia Palma, que está en estos momentos en el edificio el llamado edificio del ex Congreso Nacional, para efectos del proceso constituyente que se va a iniciar con... no, ya se inició, pero digo, con la entrada en vigencia del Consejo Constitucional el día de hoy, pero... por de pronto, quería preguntarles, inevitable hacerlo, sobre el episodio Vivanco, ¿no? Y bueno, la señal que se transmite, no tengo a priori algún pie forzado que proponerles, sino pedirles así que resumidamente puedan darnos su apreciación respecto a lo que pasó y sobre cómo está decantando esta situación. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que, quedó claro que se trató de una opinión válida, por cierto, yo no cuestiono eso, pero ella es vocera de la Corte Suprema. Y como vocera, sus opiniones ya no son personales. Entonces, las puede dar a título personal, pero es vocera. Entonces, yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido es que se puso en cuestión un fallo que más que les guste a algunos y a otros les parezca de extraordinaria justeza y equilibrio, es un fallo que está establecido. Y creo que volvemos a ese punto, lo que me parece muy importante. Ahora, en ese contexto, a mí me parece que hay dos cuestiones fundamentales del proceso que está cursando en esa crisis. A propósito de que son crisis, igual como la crisis de la salud, que vienen de muchos años. Esto no apareció ahora, esto viene de muchos años. Y hay que enfrentarla en sus causas profundas, no en su inmediatez. Digo esto porque creo que hay dos cuestiones para mí fundamentales. Primero, yo creo que el negocio, porque es un negocio de la ISAPRE, es un fracaso, tienen que asumir sus pérdidas y no metan miedo. No metan miedo, porque lo que han hecho es tratar de meter miedo a la ciudadanía. Lo segundo, el gobierno ha planteado alternativas y está planteando alternativas y sigue planteando alternativas. Entonces, espacio para llegar
a la realización de un fallo judicial, porque no es el gobierno, es un fallo de la Corte Suprema. Y eso es lo que se tiene que realizar. Para llegar a esa realización, yo creo que hay que apurar el tranco y vuelvo a esto, que la gente que está vinculada a los grandes negocios como ese, entre otros, se dispongan a asumir sus responsabilidades, no solo desde el punto de vista de su negocio, sino que desde el punto de vista de la ciudadanía y del país. Porque la crisis de la ISAPRE es una crisis que involucra al país. Entonces, cuando se trata del negocio, no quieren que se meta el Estado. Pero cuando se trata de resolver el negocio, sí el Estado tiene que ayudar. Eso ocurrió en dictadura durante varios momentos. Hubieron situaciones emblemáticas donde las crisis del sistema financiero emergente con grupos económicos muy poderosos entraban en una situación muy caótica y el Estado les ayudaba y les ayudó. Más de 2 veces ocurrió eso. Entonces yo creo que tenemos que mirar las cosas en esa dimensión y insisto, en la posibilidad de salir de esta situación de crisis está, pero no hay que meter miedo, porque el miedo genera incertidumbre y angustia. Y creo que eso no es bueno para una sociedad que ya tiene en estos momentos situaciones bastante críticas desde el punto de vista social, socioeconómico. Polín. Yo creo que es lamentable todo el episodio, lo que ha pasado, porque efectivamente pone en entredicho un poder del Estado, el Poder Judicial, la Corte Suprema, desde el fallo original, que ya era raro cómo habían fallado, esto de incluir a todos y no a las partes en conflicto, fue una interpretación curiosa, por decirlo así. Después, Ángela Vivanco, que efectivamente, como dice Juan Andrés, se sale de su rol. Ella representa a una institución, a un órgano, y no puede hablar a título personal. Entonces, al final es algo que nos hace mal. Nosotros que siempre nos sentíamos muy orgullosos de nuestro poder judicial, yo creo que estos son acontecimientos, son hechos que no nos hacen bien como país en términos de nuestra seriedad y la forma en que hemos enfrentado todos los problemas. Así que es un mal episodio. Yo creo que el tema de las ISAPRE es un problema grave. Y yo creo que acá, si bien obviamente acá yo no voy a ponerme a defender las ISAPRES y su actuar, pero el Estado también ha fallado en su rol de fijar las reglas y de fiscalizar. Si yo creo que acá no podemos pretender, y en ningún país del mundo la salud estatal funciona bien, porque ni siquiera en los países más desarrollados, tú le preguntas a la gente y si quiere atenderse con alguien, a veces pasan meses hasta que logran finalmente que un médico general los vea y de ahí los derive en el sistema. Así que acá no hay sistemas de salud perfectos. Yo creo que todos los países, dentro de sus mayores talones de Aquiles, es cómo logran una mejor salud. Entonces, uno necesita de la salud privada, se necesitan o de ISAPRES, de aseguradores, pero necesita sistemas que sean mixtos, necesitas que las personas puedan elegir dónde prefieren atenderse, pero las reglas y la fiscalización tiene que ser súper clara. Y yo creo acá pasó que las ISAPRES pasaron muchos años haciendo tal vez cosas que ellos querían y que no deberían haber hecho. Entonces acá yo por eso no voy a ponerme a defenderlas, porque creo que nuestras reglas tienen que cambiarse, pero el sistema, y si tú le preguntas a los 3 millones de afiliados, más del 80% probablemente te va a decir, por favor a mí no me toquen mi ISAPRE, yo quiero seguir en este sistema, yo no me quiero ir a un sistema público de salud y estar quién sabe cuánto tiempo más en listas de espera con un sistema colapsado, un sistema que no fue capaz de darle respuesta a un menor que se acaba de morir. Polín, vamos a retomar la conversación, pero quería contarles que ya se está congregando la concurrencia, los invitados e invitadas a esta ceremonia donde va a asumir el Consejo Constitucional, ahí en la esquina de Morandé con compañía, en el edificio del ex Congreso. Para quienes no sepan por qué el programa se llama como se llama, es una alusión a esa esquina que es importante en términos republicanos en nuestro país. Y ahí está nuestra colega Natalia Palma. Natalia, te escuchamos atentamente. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya nos encontramos en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Está todo cerrado a propósito de esta instalación del Consejo Constitucional. En estos momentos está hablando Miguel Litín, que recordemos que es el consejero del Partido Socialista, que va a ser presidente provisorio de la instancia por ser de mayor edad de los consejeros, y posteriormente se va a efectuar en esta instancia la elección precisamente de la mesa directiva. Recordemos que fueron 51 consejeros constitucionales electos. Sin embargo, sabemos, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no?, con el consejero Aldo Sangüesa, quien, recordemos, renunció a su escaño a propósito de estas acusaciones por abuso sexual. Por lo tanto, la gran duda es si va a llegar. Hoy día todavía está muy lento el ambiente. Se han visto algunos expertos, por ejemplo, veíamos pasar a Gloria Hood, al vicepresidente de la comisión experta, Sebastián Soto, también a Bettina Horst, y además también, bueno, le comentábamos Litín, también se ha visto a Beatriz Evia, por ejemplo, que suena como posible presidenta de la mesa. Recordemos que en un principio estaba el Partido Republicano, que recordemos que obtuvo casi la mayoría de los escaños, 22 en estos momentos. Para presidir la mesa se apostaba por Ninosca Payauna. Sin embargo, sería ella quien decidió bajar esta candidatura a propósito de una situación por hurto en 2007 que evidentemente complicó esta postulación. Por lo tanto, ahora el Partido Republicano apostaría por Beatriz Evia para presidir este Consejo Constitucional. Y bueno, también está la posibilidad de que de parte del oficialismo se consiga la vicepresidencia. Por lo tanto, ahí vamos a estar bastante atentos. Ya toda la prensa está apostada para que comience esta ceremonia, esto de las 10 de la mañana, donde también se espera la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, quien daría un breve discurso previo a la investidura de los consejeros constitucionales. Y también van a participar los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados del Senado. Hablamos de diputado Vlado Mirosevic y el senador Juan Antonio Coloma. Así que, bueno, ahí estamos viendo cómo van entrando los invitados. Se están desarrollando algunas manifestaciones afuera del perímetro. Recordemos que está todo en estos momentos cortado, todo lo que es la calle Catedral, Morandé, compañía. Por lo tanto, quienes transitan por ese sector por vehículos tendrán que ver opciones alternativas, ¿no?, ya que se encuentra todo rodeado de vallas papales. Así que ahí le estaremos mencionando cómo se va desarrollando esta instancia. Sí, pues bueno, hay que decir que Beatriz Evia, para quienes no lo sepan, es primera mayoría nacional, fue elegida consejera por la región de los Lagos, es Natalia una persona bastante joven además, y en respuesta a esto, para hacer una fórmula que tenga a las distintas fuerzas políticas representadas, es altamente probable, lo vamos a ver durante los próximos minutos, que el ex rector de la Universidad de Valparaíso y candidato por el Partido Socialista, Aldo Valle, ocupe la primera vicepresidencia. Vamos a ver ahí qué es lo que ocurre, y por supuesto en los próximos minutos vamos a retomar contacto contigo. Muchas gracias, Natalia, y que estés muy bien. Líneas abiertas, buenos días. Ahí está Natalia Palma, desde el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Mientras están ocurriendo hartas cosas al mismo tiempo, estamos con Paulín Cantor, Juan Andrés Lagos. Mientras nosotros estamos hablando, acaba de anunciar a los medios de comunicación la ministra Ángela Vivanco su renuncia a la vocería de la Corte Suprema. La situación era insostenible porque se lo pidió públicamente el presidente. Y bueno, lo que les quería preguntar antes de cerrar es ¿cómo ven que esto va a tener consecuencias en lo que ahora falta, ¿no?, que es el pronunciamiento de la tercera sala sobre el tema? Yo simplemente quiero decir a priori lo siguiente, le hemos preguntado a todo el mundo y todo el mundo había entendido que el fallo era extensivo a todas las personas. Esto, Polín, Juan Andrés, independientemente de si a uno le parece que eso está bien o mal, pero todos entendían eso, ¿no? La intervención de la ministra Vivanco viene a relativizar eso y por lo tanto se abre la pregunta de qué va a decir la tercera sala. Esto tiene obviamente consecuencias jurídicas, pero también va a tener consecuencias políticas y sociales porque no son pocos, en uno u otro caso, los incumbentes, ¿no?
Bueno, quería preguntarles cómo ven ese escenario. Polín. A ver, está difícil saber qué va a pasar. Uno tiende a pensar que se va a mantener con su fallo, con el fallo, digamos, original. Cuesta pensar que se va a reinterpretar. Pero acá es tanto el agua que ya ha pasado bajo el puente que está difícil adelantarse. Lo que sí yo creo que acá lo importante al final es cuál va a ser la solución, cómo se va a resolver esto en términos concretos y prácticos para las personas, porque creo que tampoco es llegar y dejar caer el sistema y decir, bueno, ahora el sistema público se hace cargo de todo. Creo que eso sería el caos total para nuestro sistema de salud y para el futuro de la salud en Chile, porque finalmente tenemos que pensar que esto son modelos circulares, donde también están los médicos, donde están los proveedores, los centros de salud. Entonces, es muy complejo. Y lo otro que quiero decir ahí, que se nos está acabando nomás, que creo que es importante que hoy día, ¿cierto?, se está inaugurando nuestro Consejo Constitucional, y lo más importante es que creo que el documento que salió de la comisión de expertos es un buen borrador. Es una propuesta constitucional que es simple, ojalá que no la enreden, porque si uno la lee, gran parte se entiende. No es minimalista, es un marco de entendimiento que nos puede proyectarnos hacia el futuro, y por lo tanto espero que acá se hagan más bien ajustes a pensar en hacer un nuevo documento partiendo nuevamente de cero, y desearle éxito a todos los consejeros que van a estar hoy día ahí partiendo su primer día de trabajo por Chile. Muchas gracias, Polín. Juan Andrés, última alocución y nos vamos, no del programa, nos vamos del panel, ¿no? Así que... Del panel. Sí, aprovecha tu par de minutos como estimes, ¿no? Si quieres referirte a lo... Mira, sí, gracias. Yo tengo una hipótesis, o sea, si se le solicitó formalmente la renuncia, es porque la Suprema consideró de que los planteamientos que ella hizo no corresponden. Y mi impresión es que se va a ratificar esencialmente el fallo. Mi impresión, por lo que han hecho y lo han dicho incluso miembros de la Suprema en estos días. O sea, no veo un escenario distinto. Y sobre eso yo quiero remarcar lo que ha dicho el gobierno, que es el planteamiento de buscar soluciones que no implican, porque nadie está planteando eso, la caída del sistema, al contrario. Pero implican soluciones para la ciudadanía. Y esto parte porque las grandes empresas reconozcan que tienen que asumir el fallo, en forma y en fondo. Eso es, para mi gusto, sustantivo. Y sobre el proceso que se inicia, yo estoy atento porque no se sabe muy bien cuál es el planteamiento que tiene Republicano. Y es clave porque efectivamente, como dice Polín, como tú decías, Republicanos tiene una representación muy alta y casi yo diría determinante. Vamos a ver qué ocurre. Hay un borrador, hay un conglomerado de personas, es un debate. No siempre en estos debates hay que mirar las cosas minoría-mayoría, porque creo que es un debate de otra naturaleza. Pero hay que estar atentos, yo diría más que nada expectantes sobre el proceso. Sí, bueno, hay que señalar que igual hay que hacerse cargo del tema de fondo, independientemente de cuál sea la fórmula de la ley corta, porque hay expertos como el profesor Juan Carlos Said de la Universidad Católica, lo ha planteado también el Colegio Médico, de que independientemente de cuál sea la ley corta, el modo en que está estructurado el funcionamiento de las ISAPRES y la relación entre ingresos y costos es inviable, por lo tanto, igual hay que hacerse cargo del tema de fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué manera decanta eso. Por de pronto vamos a llegar hasta acá. Polín Cantor, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y nuestros auditores y auditoras. Que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, tú también. Chao, chao, Juan Andrés. Y muchas gracias, Juan Andrés Lagos, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, un abrazo, Polín, que estés muy bien. Chao. Gracias, que estén bien. Estaremos siguiendo ahí qué pasa en el Consejo. Así es. Bueno, y vamos a ir a un breve alto. No se olviden que vamos a estar permanentemente contándoles lo que está ocurriendo con
esta ceremonia en la que va a asumir el Consejo Constitucional y por supuesto con más conversaciones e información durante toda la mañana. A la vuelta de esta pausa, seguimos en Radio Análisis y sigue Claudio Medrano con ustedes. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con